Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestra presentación de la tarde. Quiero mostrar aquí a nuestro próximo expositor, que es don César Araya Cano, jefe del Departamento de Investigación de Accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil. César tiene una particularidad. Lo conozco hace 45 años. Somos compañeros de curso. Así que es realmente un agrado poder presentar, digamos, a un amigo de muchos años. Él es piloto de ala fija y ala rotatoria por más de 35 años. Experiencia de vuelo largo de todo el país, incluido la Antártida. Como asimismo en el extranjero estuvo en Irak y Kuwait. Su título de ingeniero de ejecución en sistemas de armas, mención piloto de guerra, magíster en ciencias de la administración militar, curso de alto mando en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANEPE, curso en el Colegio de Guerra de Estados Unidos, el Air War College, magíster en gestión de recursos humanos de la Universidad Gabriela Mistral, curso de seguridad aeroespacial en la Fuerza Aérea de Chile, el curso básico de investigación de accidentes en Argentina, curso de administración de la investigación de accidentes en Estados Unidos, curso de prevención y curso de investigación de accidentes en Brasil. Cargos que ha desarrollado en el área de investigación de accidentes de aviación. Jefe de la División de Seguridad Aeroespacial de la Fuerza Aérea de Chile, participó como jefe y como integrante de la Junta de Investigación de Accidentes, inspector del área de seguridad aeroespacial en la Inspectoría General de la Fuerza Aérea. Y actualmente, desde el año 2010, a cargo de la sección de investigación de accidentes de la DGAC. Dejo con ustedes al señor César Araya Cano con el tema proceso de las investigaciones de accidente. Voy a dejar de compartir, César. Adelante, César. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Efectivamente, llevamos mucho tiempo conociéndonos, desde chiquititos. Con mucho agrado quiero compartir esta exposición para dar a conocer de las actividades que nosotros desarrollamos dentro del ámbito de la investigación de accidentes, que muchas veces es desconocida. Y por favor, anoten las preguntas. Espero compartirlas y responderlas al final de la presentación. Y ojalá que se entienda y nos conozcan, nos comprendan la actividad que nosotros desarrollamos. ¿Se ve la presentación? ¿No? No, no se ve ahí, César. Tienes que tener todo cerrado para que sea mejor compartir la presentación. Ahí sí. Ponlo en modo presentación y queda bien, yo creo. Perfecto. Ahora sí. Listo, sí. Vamos a empezar con lo que es el área de investigación de accidentes, de incidentes de aviación civil. Nosotros solamente investigamos todos aquellos sucesos de aviación del ámbito de la aeronave civiles. No tenemos injerencias sobre los accidentes que tengan que ver con la aeronave de la institución de la defensa. En esta pequeña presentación vamos a ver cuál es la organización nuestra, el ámbito legal a través del cual nosotros nos desempeñamos, la normativa que nos rige, los escenarios a los cuales nos hemos enfrentado en el desarrollo de nuestras actividades, las primeras medidas que adoptamos cuando tenemos la ocurrencia de un suceso, el proceso que se sigue durante todo este tiempo, desde el momento del inicio de la investigación hasta su término, y posteriormente una conclusión. Se ve extenso, pero la verdad las cosas que no es tanto, así que espero que no se aburran y podamos conocer un poco más de la actividad. Este es el organigrama de nuestra institución, la Dirección General de Aeronáutica Civil, ¿cierto? A cargo de un director general, con departamentos tanto operativos como de carácter administrativo, y dentro de eso tenemos el Departamento de Prevención de Accidentes. En este departamento consta de la organización que se ve aquí y junto a una sección de programación y control que de toda la parte administrativa existen otras tres grandes secciones. Una sección que está dedicada a lo que es la investigación de tránsito aéreo,
una sección que está encargada de la prevención de accidentes y la sección que estoy dirigiendo yo, que es la sección de investigación de accidentes. En el fondo todos estamos trabajando para esta sección, la prevención. Ojalá que el trabajo nuestro pueda contribuir a que no ocurran accidentes, que eso es nosotros el fin último que estamos persiguiendo. El propósito de este Departamento de Prevención de Accidentes, su función básica, es la que se ve en pantalla: investigar todos los accidentes e incidentes de aviación y de tránsito aéreo, y en el más breve plazo, el propósito de determinar las causas y recomendar las medidas pendientes de evitar la repetición de ellos. La idea es aprovechar la experiencia. Nosotros somos una entidad preventiva del carácter reactivo, o sea, nosotros actuamos en favor de la prevención cuando ya lamentablemente ocurrió el hecho. Pero igual esa experiencia es bastante enriquecedora y nos va a dar luz respecto a aquellos errores que pueden haberse cometido, de tal forma de poder aminorar los riesgos, manejar el riesgo, administrar el riesgo, y de esa forma poder evitar la ocurrencia de sucesos similares en el futuro. En cuanto al área de accidentes, la investigación de estos está guiada por un ámbito legal. O sea, nosotros estamos regidos a través del anexo 13 desde el punto de vista internacional, ¿cierto? Que el anexo 13 es la Convención de Aviación Civil Internacional, en la cual figura lo que es la investigación de accidentes e incidentes de aviación. ¿Qué significa esto? Que en cualquier país que esté suscrito a este convenio, se siguen los mismos procedimientos para la investigación de los accidentes de aviación. Vale decir, la investigación que nosotros hacemos aquí debiera ser muy similar o igual a la que se realiza en cualquier otro país, en cualquier parte del mundo que esté suscrito a este convenio. Es una forma de estandarizar. Permanentemente se está estandarizando, permanentemente están saliendo enmiendas y mejorando a través de la experiencia obtenida, de tal forma de ir logrando mejores efectos en lo que es la actividad de prevención. Como así también el documento 9756, el cual habla de el manual de investigación que guía la forma de poder realizar la investigación de accidentes. Esto dentro del ámbito internacional. En cuanto al ambiente nacional, hay dos leyes que nos rigen a nosotros nuestra actual. La ley 16.152, que fija la organización y funciones y establece las disposiciones generales de aeronáutica para la Dirección General de Aeronáutica Civil, y el Código Aeronáutico, la ley 18.916. En ambos cuerpos se da la tarea de que somos nosotros quienes debemos realizar las investigaciones de accidentes de aviación. Y es así como en el artículo 181 de este código, como se ve en pantalla, dice que nosotros tenemos que, la autoridad aeronáutica, investigar administrativamente los accidentes de aeronaves que se produzcan, ¿cierto?, como se ve aquí en el territorio nacional o aeronaves chilenas o territorios sujetos a la soberanía de otro Estado. Pero una cosa importante, sin perjuicio de la facultad que le corresponde a los tribunales competentes. ¿Por qué? Porque ellos van orientados a otro tipo de investigación. Nosotros estamos enfocados a determinar qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que causó el accidente. No hay sanciones, no hay responsables, no hay a quien sancionar, o ya sea administrativamente o rutinariamente, sino que solamente nos interesa es poder determinar qué fue lo que originó el accidente. Y de hecho, si ustedes revisan la página nuestra, van a encontrar todos los sucesos de aviación que han sido investigados y publicados, y en los cuales no van a ver ni nombres, ni matrículas, ni nada que identifique quiénes fueron las personas involucradas. ¿Por qué? Porque nos interesa a nosotros saber qué fue lo que pasó. Solamente eso, no nos interesa ver quién fue el culpable o quién fue el responsable de lo que hubo. Lo interesante es que ese hecho no se vuelva a repetir. Y por eso que lo publicamos, para que todo el mundo, en base a esa experiencia, obtenida, ¿cierto?, a través de otros, nos sirve para que nosotros no volvamos a cometer los mismos errores. En el artículo 182 de este código, también le da tareas a todo el resto de las personas, que dice que cualquiera que tenga conocimiento de un accidente
conozca acerca de la existencia de restos o despojos de una aeronave, deberá dar aviso a la autoridad policial más próxima. Y esta autoridad deberá tomar las medidas adecuadas para su protección, la custodia, ¿cierto?, de los restos que existan ahí, y comunicar de este hecho a la autoridad competente por la vía más rápida. ¿Cuáles son las autoridades competentes? Normalmente la Fiscalía del Ministerio Público, la Fiscalía del Ministerio Público, y a nosotros para que procedamos a realizar nuestras gestiones para investigar el suceso. Y finalmente, lo que es la parte de relación con la investigación de accidentes en el Código Aeronáutico, en el 183 dice que la autoridad aeronáutica que se refiere a este código es la Dirección General de Aeronáutica Civil. O sea, taxativamente dice que somos nosotros quienes debemos realizar la investigación, a menos que se haga una mención expresa ese a la Junta Aeronáutica Civil. Si no se dice eso, ¿quiénes son los que tenemos que hacer investigación? Somos nosotros que la Junta Aeronáutica. En cuanto a la normativa interna de la institución, están los documentos que se ven aquí, ¿cierto? Dentro de los cuales nos encontramos con el DAR 13, que es el Reglamento de Investigación de Accidentes de Aviación, que en el fondo es el traspaso de gran parte de la información que está en el anexo 13 que conversamos anteriormente. Pero este es ya este reglamento que tiene carácter de ley es el que rige la parte de investigación. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que tiene relación con 13 es accidente de aviación. La DAN 13, que también habla de fondo, habla de las normas, de la forma que operativiza el reglamento DAN 13. También existe un DAT 1302, que esto es una cosa bastante importante que nosotros siempre estamos divulgando y dando a conocer y controlando dentro de la red primaria de aeropuertos, porque habla de la notificación y las primeras medidas. Vale decir, aquí se entregan las tareas que la gente muestra, los jefes de aeropuerto, los jefes de aeródromo, los jefes regionales, o quienes estén en ese momento de jefe del aeropuerto más cercano al accidente, es las acciones que ellos tienen que adoptar de tal forma de asistir al lugar del accidente y tomar las medidas necesarias, las primeras medidas en espera que llegue la gente nueva. Nosotros tenemos 6 equipos de investigadores conformados cada equipo por un piloto, y el otro que es el investigador operacional, y otro investigador de aeronavegabilidad, que es una persona con o ingenieros de aeronáutico o personas con mucho conocimiento en el área de mantenimiento. Esos son los equipos que están permanentemente activados. Nosotros actuamos desde la Antártica hasta Arica. En cualquiera de esas partes nosotros tenemos que concurrir con nuestra gente. Entonces de ahí la importancia de tener este documento, porque hay información bastante importante y la que hay que obtener en los primeros momentos, ¿cierto?, no ha ocurrido un accidente. Después está el 1316, que habla específicamente aquí cuando hay aeronaves cuyo peso máximo de despegue es superior a 5.700 kilos. ¿Por qué? Porque en ese momento, por las características, OASI dice que se debe conformar, ¿cierto?, una junta investigadora de accidentes, que es lo que se hace acá. Y ahí están las especificaciones, sean las tareas, quienes participan, en fin, todo lo que tiene relación con la junta investigadora de accidentes, que es la que se debe conformar cuando se genera un accidente de aeronave sobre 5.700 kilos. Otro también importante es un DAT 0830, y el que habla sobre la responsabilidad para retirar el sitio del siniestro de la aeronave. ¿Por qué? Porque una vez que llegamos ahí, hacemos nuestras primeras medidas, tomamos nuestras primeras muestras, obtenemos los datos que nos corresponden, pero después de eso hay que sacar la aeronave de ahí. Y ahí este DAT establece la responsabilidad de quiénes son los que tienen que hacerse cargo de la remoción de los restos hacia otro lugar. Y este otro que es ya de la organización interna nuestra, en el cual cada vez que se termina una investigación, pasa por, una vez que termina el equipo investigador, lo presenta ante un comité. O sea, toda la información que sale de aquí, todos los resultados de una investigación, es producto de un resultado colegiado. O sea, no solamente los investigadores, sino que participa toda la organización de aquí de la sección en la elaboración
y de algunas tareas, entonces que hay pendientes para poder evacuar el informe final y la resolución de términos. Y un manual a través del cual se dictan todas las disposiciones administrativas y de cumplir el investigador, la forma de concurrir al lugar, los equipos que debe llevar, en fin, todo lo que le da las directrices de cómo son las actividades que tiene que desarrollar ante la ocurrencia de un suceso en el cual él tenga que participar y dirigirse a las primeras medidas. Otro DAR, lo decía antes, son reglamentos, habla del transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea. Con importancia porque hay una tarea bastante interesante que dice que todo explotar de una nave que transporte mercancías peligrosas y que se ha hecho un accidente o incidente imputable a dicha mercancía debe proporcionar a la mayor brevedad posible a la autoridad de organismos competentes de las condiciones que señalan. Información completa posible respecto a la naturaleza del accidente o incidente, el tipo, cantidad, clase, riesgo secundario, compatibilidad y ubicación de la mercancía a bordo. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que vayan transportando elementos que podrían ser peligrosos tanto para la gente que va a concurrir al rescate de las víctimas, como también tiene para llegar posteriormente a trabajar en el sitio del suceso. Ya sea la policía, ya sea gente del servicio médico legal, la ambulancia y también nosotros, como investigadores. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta investigación? El objetivo de la investigación es bien claro: determinar las causas que originaron el suceso. ¿Para qué? Para adoptar medidas pendientes que estos hechos no vuelvan a repetirse a futuro. Esa es la finalidad nuestra, no hay otra cosa más. Como decía anteriormente, no buscamos responsabilidades, no, a nadie lo acusamos, a nadie lo castigamos, a nadie lo colgamos. Lo único que nos interesa, y por eso nosotros tratamos de llegar bajo esta perspectiva hacia las tripulaciones, los pilotos, para que nos cuenten la verdad, o sea, qué fue lo que ocurrió, sabiendo que ellos no van a hacer, por lo menos parte nuestra, no recibir ningún tipo de sanción. Pero nos interesa que nos digan qué fue lo que realmente ocurrió, para de ahí sacar medidas preventivas para que no le vuelvan a ocurrir a otro piloto. Ahora, siempre se habla de accidente de aviación, pero ¿qué es lo que es un accidente de aviación? Aquí hay una cosa importante, porque habla de lo que ocurre dentro de un periodo. ¿Y qué periodo es? Ese periodo existe en el momento en que una persona entra a bordo de la aeronave con la intención de realizar el vuelo y el momento en que todas las personas efectúan la operación de desembarque. Vale decir, si en un avión, estando en un hangar, se le cae una puerta y lo hace pero 1000 pedazos, no es un accidente de aviación. ¿Por qué? Porque no existía la intención de volar. O si un avión está siendo trasladado, ¿cierto?, para ir a cargar combustible, para volar en 3 horas más, y se incendia, tampoco es accidente de aviación, porque tampoco existía la intención de volar. Eso es administrado y investigado a través de otras entidades dentro del aeródromo. Nosotros solamente en este periodo que dice que cuando una persona se sube a bordo con la intención de volar hasta que se baje la aeronave y están los motores detenidos, pues ese es el periodo en el cual se considera que es amerita la investigación de la accidente. Ahora, dentro de ese periodo, ¿qué es lo que pasa? Cuando, por ejemplo, dice cualquier persona muere o sufre lesiones graves a consecuencia de hallarse dentro de la aeronave, por contacto directo con cualquier parte de la aeronave, o por la exposición directa al chorro, al reactor o al torbellino a la hélice. Me explico. Una aeronave, nos pasó una vez, cruzando la cordillera desde Argentina hacia acá, un pasajero no, aun cuando el comandante de la aeronave señala que van a cruzar una zona turbulenta, hay un pasajero que nos amarra, las auxiliares parten a donde el señor acercarse para decirle que se amarre, y justo en ese momento se produce una turbulencia bastante fuerte, que terminó con, creo que fueron 4 o 7 personas quebradas, con pies quebrados, manos quebradas. La aeronave llegó sin ninguna novedad, sin ningún daño, pero las personas adentro sufrieron lesiones de carácter grave.
Entonces, por el hecho de hallarse dentro de la aeronave, debe considerarse como un accidente aéreo. Eso es el punto de vista de las lesiones. Ahora, el punto de vista estructural, de los fierros. Si durante este periodo que habíamos hablado inicialmente, la aeronave sufre daños que afectan su resistencia estructural, su performance, su característica de vuelo, o que normalmente exigen una reparación importante o un recambio de un componente afectado. En esos casos es tratado como accidente de aviación. Y el tercer caso es cuando la aeronave desaparece. Si no hay rastro de aeronave, no se encuentra después del periodo de búsqueda, y no es encontrada, se asume como un accidente de aviación. El accidente es todo lo que viene después. Digamos, aquellos que sin que haya lesionado, con daños menores en la aeronave, en fin, eso es considerado incidente de aviación, que también se investiga porque un incidente o varios incidentes nos pueden estar dando una luz de alerta de que hay algo que se está haciendo mal y que a futuro podría generarse en un accidente. Ahora, ¿qué es lo que investigamos nosotros? 4 grandes factores: operacional, material humano y organizacional. Desde el punto de vista operacional, normalmente las aeronaves grandes, ¿cierto?, cuentan con estas cajas, las más llamadas cajas negras, que son de color naranja. Negra, ¿cierto?, porque la información que está dentro es oscura y nadie la puede alterar o modificar. Y es la que nos ayuda muchísimo ante la investigación de un accidente, porque ahí se graban todos los parámetros de vuelo, como así también el caso de acá. Y en este caso, este tipo de caja es el que guarda todos la información de las grabaciones, tanto dentro de la cabina como también entre la aeronave y otros centros de control. Y muchas veces dicen bastante información con respecto a lo que ocurre durante los últimos instantes del accidente. Hoy día, cada día son más sofisticados y más exigentes. Las primeras cajas de Flight Data Recorder que guardaban los parámetros de vuelo, antiguamente eran de 8 parámetros. Hoy día prácticamente colocan el Flight Data Recorder en un punto y empiezan a construir el avión alrededor de él. Registran, no sé, 2.800, 4.200 parámetros por segundo, lo que está en este momento en la última generación de estos equipos. Están diseñados de tal forma de resistir fuego durante una hora, estar sumergido hasta un periodo determinado bajo 20 metros de profundidad. En fin, tienen unas características que en lo posible tratan de preservar, o sea, lo más duradero posible para poder guardar la información vital con respecto a lo que ocurrió, a la grabación de la información que mantiene, porque nos va a decir todo lo que pasó al final. Por eso, normalmente, cuando hay un accidente de aeronave de transporte de pasajeros, lo primero que se busca es esto, porque ellos van a entregar una valiosa información respecto a qué fue lo que ocurrió. El otro factor material, falla de materiales, fatiga de materiales, también está relacionado con el tema de mantenimiento, se están cumpliendo o no se están cumpliendo los programas de mantenimiento, las órdenes de trabajo, en fin, todo lo que es el área técnica, material, lo es, como decía anteriormente, en el caso nuestro, el técnico y el investigador de aeronavegabilidad. Tercer factor humano. También importante, o sea, la capacidad, el estrés, el CRM, o sea, el manejo del recurso de cabina, la coordinación de las tripulaciones, el entrenamiento, horas voladas que han tenido durante un tiempo. Está entrenado, estaba capacitado para hacer ese vuelo, no. Era piloto de vuelo instrumental o era piloto visual. Toda esa información es súper importante porque nos va dando pautas, ¿cierto?, respecto a si la persona a lo mejor no era la idónea, o el piloto sin tener una capacidad o una capacitación, por ejemplo, de ser de poder volar con instrumental, se mete en una condición meteorológica en la cual no está capacitado
y finalmente terminan en accidentes, por desorientación espacial, por impacto contra obstáculos, en fin. El factor humano es bien importante, como así también otros elementos que podría ser el estrés, la fatiga, los periodos de servicio de vuelo, a lo mejor que son demasiado extensos. Entonces la persona no tiene el tiempo necesario para poder descansar. Y al no tenerlo, va acumulando un elemento que se llama fatiga. Y la fatiga no se pasa con una buena noche de sueño. Eso es acumulativo y cuesta poder sacar la fatiga del piloto. Es tanto que hay estudios que, por ejemplo, señalan de que ciertos grados de fatiga lo hacen equivalente a, cantidad de cerveza consumida. O sea, una persona fatigada va a tener un comportamiento similar a si hubiera ingerido alcohol. Y ahí, hasta ese nivel de importancia es lo que se le da en este momento al factor humano, que normalmente siempre nosotros decimos que la culpa fue el piloto. Eso lo es así inicialmente. Hoy día nos hemos dado cuenta que los accidentes son provocados por una falla del sistema, o sea, son accidentes sistemáticos, fallas sistemáticas, desde la aeronave, pasando por la tripulación, pasando por los procedimientos, pasando por las fábricas, hasta también la organización, porque de repente la organización, como es el cuarto factor, el factor organizacional también puede ser un elemento que va a generar un accidente, ¿cierto? Por ejemplo, exigencia que dan más allá las capacidades de los pilotos. Eh, un ambiente hostil, un ambiente de presión, que el piloto sale a volar y sale estresado, ¿cierto? Porque si no hace el vuelo, que llegó más tarde, o que recibe un reto, o que el ambiente laboral es tenso, que hay envidia, en fin. Hay muchos elementos que van a afectar también a nuestro piloto dentro del ambiente organizacional. De repente existen también, por ejemplo, de estas como exigencias macabras, por decirlo así, perversas. Al que gaste menos combustible se le da un premio. O si no, al que gasta más combustible lo coloca en la lista. A nadie le va a gustar estar dentro de eso, de ese listado, ¿cierto? Que soy el que más combustible gasto. Y eso me puede llevar, a lo mejor, a realizar acciones que vayan a vulnerar la seguridad. A cortar los vuelos, no sé, hay muchas cosas en las cuales ustedes podrían estar economizando combustible. ¿Y en qué? En el medio de la seguridad. Por eso también el factor organizacional es un otro de los otros factores que también se estudia dentro del proceso investigativo. Ahora, los escenarios en los cuales nos hemos encontrado, nos hemos enfrentado, normalmente es difícil acceso. Es muy raro los accidentes que ocurren en la cercanía de los aeropuertos, ¿cierto? Ya sea en cordilleras, ya sea en sectores escarpados, que la única forma de llegar a veces es vía aérea, y con dificultades. Nos ha tocado el caso de tener que partir con los investigadores y poco menos que ir de acampar a la montaña para poder en un par de días tratar de llegar al sitio del accidente, ver lo que puedan rescatar y posteriormente ser evacuados de ahí en vía aérea. O sea, es un ambiente bastante hostil de repente en el cual nos encontramos de desarrollar nuestra actividad de investigación. ¿Qué es lo que normalmente ocurre también después de un accidente? Es un caos inicial. Muchos participantes. Desde la gente que está participando en la recuperación de los heridos, de la gente que está tratando de apagar el fuego, de la gente los sobrevivientes, normalmente choqueados, las policías, el que quiere llegar a buscar un trofeo de guerra, que también nos falta. Entonces, es un ambiente caótico, que no hay nadie todavía que llegue a organizar el cuento. ¿Y por qué nos perjudica bastante a nosotros? Porque toda esa gente que está tratando de participar, de colaborar en los accidentes, nos está alterando el ciclo de suceso.
no está cambiando de posición las cosas. A lo mejor nos puede estar alterando un instrumento. O a lo mejor encuentran una caja naranja bonita y se la llevan de trofeo y resulta que es la caja que andábamos conversando recién y la caja negra. Entonces, ese caos inicial y de muchos participantes son los primeros minutos, primeras horas, lo cual es bastante difícil de poder controlar. No hay forma de poder llegar ahí ¿cierto? Así, que se ordene el cuento de tal forma que no nos altere el proceso. Sabemos que fue un accidente, el caos va a existir. Escena fuerte. Realmente, muchas veces los accidentes tienen características de lesiones mortales en la tripulación, lo cual también hay que tratar de manejar ese tema a nuestros investigadores. O sea, también son humanos y de repente hay que impactar. Actividades riesgosas, como hacer pantalla, pero también de repente tener que escalar cerros, tener que pedir de repente la ayuda a personal especialista en alta montaña para que nos ayuden a llegar a sitios sucesos a los cuales hay que hacer descensos con cuerdas, en fin. Hay lugares en los cuales casi son abogados algunos de los investigadores porque iban caminando por un asunto de junco que parecía que era terreno duro y de repente se encontró con 2 metros de agua al alcanzar a recuperarlo. Entonces también hay cierto riesgo. Ahora, en cuanto a lo primero que se hace cuando nosotros recibimos una notificación y llegamos al sitio del suceso, lo primero es fijar el ambiente, fijar el sitio del suceso. Elaborar un toque en la dispersión de los restos, ¿cierto? Dejando constancia de la posición que se encontraron, la tripulación del vuelo, sus pasajeros, el ala, fijarlo también fotográficamente, en fin. Ahora, desde el año pasado que nosotros estamos contando con el apoyo de drones, los cuales ha facilitado bastante el trabajo porque de forma rápida uno puede fijar, ya sea a través de una filmación o a través de fotografía, todo el área del sitio del suceso. Como así también poder tener acceso a lugares en donde, dice llanamente, no pueden llegar los investigadores, en altura, que pueden existir restos, pueden existir huellas que nos pueden estar dando un indicio de que fue lo que ocurrió. Consignar la carga de mercancías peligrosas, es un elemento bastante importante también porque una vez nos tocó el caso de que era un ultra liviano que había tenido un accidente, lamentablemente fue fallecido. Y cuando se acercaron otros investigadores a verificar la aeronave, afortunadamente había una persona que conocía esta aeronave, que ultra livianos son de motorizados, que estos son de tela y ¿cómo se llama? Y tubos de aluminio. Y esta persona que afortunadamente conocía, como le digo, la aeronave, advierte a nuestros investigadores que no se acerquen y no toquen una de las palanquitas que hay ahí. ¿Por qué? Porque tenía un elemento pirotécnico a través del cual saltaba un paracaídas. Nosotros nunca se imaginar de que podría haber una mercancía, una sustancia o una condición peligrosa en una aeronave con esas características. Entonces, todo eso también hay que considerarlo. Identificar a los testigos. Y ahí una cosa importante, si ustedes, ojalá nunca, pero si tienen que hagan algo, es los restos de la aeronave solo pueden ser removidos cuando ustedes cuentan con la autorización de 2 personas. Del investigador que está a cargo del suceso, o bien del fiscal del Ministerio Público, que corresponde, el fiscal local del Ministerio Público. Porque el fiscal, en el fondo, es el dueño del sitio del suceso. Y ustedes, al sacar o mover algo, están alterando las evidencias y podrían meterse en un lío de carácter legal. Así que mucho cuidado con eso. Por supuesto, mantener de acuerdo al metal, los pronósticos, registros correspondientes, todo aquello cómo estaba el ambiente al momento de la ocurrencia del suceso. Aislar el sector, normalmente con el apoyo de carabineros, con la autoridad militar si el caso no lo tiene. Porque que de repente hay aeropuertos mixtos que van junto con
institución de la defensa, y podría ser el caso que a lo mejor podríamos contar con ese apoyo para aislar el sitio de suceso. La respectiva Fiscalía del Ministerio Público pondrá el levantamiento de los cadáveres y lo huye. Eso es, nadie toca nada mientras el fiscal no disponga cierto levantamiento de los cadáveres, y mientras él después dice, ahora podemos los restos, en coordinación con nosotros, por supuesto, y ahí recién uno podría alterar el sitio de suceso. Antes, no, porque podríamos habernos enfrentado problemas. Reunir los antecedentes para notificar la manera completa a la autoridad respectiva, siempre la está preguntando qué fue lo que pasó, qué ocurrió, por los lados. Hay que recuperar la información esencial, de tal forma de tener la lista en caso de que la autoridad respectiva lo requiera. No olvidarse que cuando hay catástrofes más o menos grandes, normalmente llega otra autoridad distinta a la que están participando en la investigación. No se olviden de los casos de Juan Fernández, el caso de los mineros, que normalmente llega la autoridad política a tomar conocimiento y hay que dar la información para que ellos puedan saber lo que está pasando. O sea, van a requerir información. Entonces hay que regular lo antes posible de tal forma de satisfacer esa necesidad. Otro es serían los estanques de combustible, aceite, líquido hidráulico en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque puede existir contaminación de estos líquidos, o a veces, aunque usted no lo crea, un alto porcentaje de sucesos de aviación. Sucesos siempre hablamos nosotros de un accidente o un incidente. Cualquiera de los dos es un suceso, porque hay una diferencia que vamos a poderlo definir una vez que termine la investigación si fue un accidente o fue un incidente, conforme a lo que habíamos visto anteriormente de la clasificación. Entonces, lo que le decía que hay un porcentaje importante de sucesos de aviación en los cuales se ha ido al agotamiento de combustible, bueno, lo cual parece, ¿cómo se llama?, difícil de aceptar o de entender. Y eso también nosotros a través de las exposiciones que le hacemos a los clubes aéreos, siempre se le conversa esto. Porque en el aire no hay vereda, no hay berma. Si se acaba el combustible no podemos salir de estacionar al lado. Y yo creo que todos los que tuvieron problemas de esto de agotamiento de combustible nunca se han quedado con pan a la encima en sus autos. Después de eso, se toman las fotografías para reforzar los antecedentes y en la medida posible confirmación de video. ¿Por qué? Porque tal que se llaman los rastros efímeros. Supongamos que la aeronave se cayó porque se le produjo hielo en el carburador. Cuando lleguen los investigadores, el hielo por supuesto que se derretió, o sea, se perdió esa evidencia. O bien, en el momento que se produjo el accidente, la visibilidad era de 50 metros, por niebla. Y cuando llegan los investigadores, está el cielo despejado. Entonces, por eso es importante lo que hablamos antes, las primeras medidas que tienen que tomar la gente, los jefes de aeródromo, donde les compete, entonces el acceso en su área jurisdiccional, es fijar todo eso porque eso va a dar una indicación más cercana de cuál es el escenario en el momento del accidente. También puede ser el caso que se filtró combustible por una rotura del tanque, cayó al suelo, el suelo lo absorbió, y cuando llegan los investigadores se encuentran que está el tanque vacío. Se puede llegarse a asumir que fue una falla de agotamiento de combustible, cuando en realidad era otra la causa. Entonces, puede llegar con una línea de investigación errada. Por eso es importante fijar lo antes posible las condiciones en las cuales se produce el suceso. Hacer un planteamiento volumétrico del lugar del suceso, y ya con eso estaríamos, ¿cierto?, terminando lo que es las primeras medidas. Ahora, lo que hemos resaltado en varias oportunidades es aislar el lugar. Ahora, tenemos que ver nosotros cómo el lugar del accidente está al interior del nodo, está afuera, está en un área pública, no se olvide que hay unos también se caen de repente de las casas, es una propiedad privada, es agua,
Todo eso hay que averiguarlo y tenerlo presente al momento de solicitarle que se proceda a aislar el lugar antes de que llegue la gente más. Y cómo también aislarlo de tal forma que normalmente los restos van a permanecer ahí por más de 24 horas. Y hay que evitar que llegue gente a, a sacar elementos, ¿cierto? De repente de elementos de corrección, que no ha pasado. Hay que ver también qué tan accesible es para la prensa o el público. Hoy día no se olvide que tenemos una cantidad de periodistas en la calle, pero bueno, cada persona es un potencial periodista. Va a filmar, va a fotografiar, y de repente el morbo lo lleva a más allá de lo pertinente. Entonces, tenemos que controlar esa actividad que la gente, en forma inconsciente, puede realizar. ¿Cómo se va a mantener la seguridad? A través del sistema de seguridad de aviación, a través de carabineros. Vamos a restringir los vuelos temporales en el sector, en el área de la ocurrencia. Fuerzas Armadas, como la de repente hay aeródromos o aeropuertos mixtos, donde operan instituciones de la defensa, entonces nosotros podríamos pedir el apoyo de ellos para poder evitar el lugar. Hasta incluso, por ejemplo, el caso de la Armada, que nos ayude si el accidente también puede ocurrir en el agua, en un lago, en un río, en un mar. Debíamos requerir el apoyo de la Armada para airear el sitio. Los riesgos que siempre estamos expuestos. Elementos químicos, explosivos, combustibles, corrosivos, acumuladores de presión, por ejemplo, neumáticos inflados, amortiguadores, resortes que están comprimidos, elementos pirotécnicos, como que conversaba antes. Hoy día hay aviones que también cuentan con elementos pirotécnicos para activar los paracaídas, no solamente ultraliados, también hay aviones pequeños. Todos esos elementos hay que tener conciencia, ¿cierto? Estar atentos porque podrían generar cierto daños a nuestros investigadores. Y la idea es no tener más víctimas. Como así también, tanto la parte nuestra como también pueden ser curiosos que se acerquen al lugar y pueden activar algunos de estos elementos, estos explosivos, o bien tocar ácido, en fin. Por eso es conveniente mantener el sitio del suceso lo más aislado posible. Ahora, de todo lo que hemos visto, ¿cómo es el proceso que se realiza? Antes de nada, que nada, nosotros vamos a recibir una notificación, ya sea a través de los sistemas de alerta nuestros internos, como así también puede ser de un llamado telefónico, del herido, o sea, del piloto, o de carabineros, en fin, hay algo que nos va a dar la alerta, y ahí nosotros tenemos que averiguar si efectivamente es así. Y otra de las preguntas que tenemos que hacernos es, la aeronave pesa más de 5.700 kilos, sí, listo, hay que configurar una junta investigadora de accidente. Si no, solamente mandamos al equipo de investigadores que tenemos de alerta y para cualquiera de los casos hay que hacer una resolución de inicio, a través de la cual, para el caso de la Junta Investigadora de Accidentes, se nombra un presidente, más todo un equipo de asesores, de asesoría legal, medicina, de meteorólogo, en fin, de acuerdo a las características del accidente, es así como el presidente de la Junta Investigadora va a conformar su equipo. Si pesa menos de 5.700, como decía, concurre solamente el equipo que está de tele. Y para ello hay una resolución de inicio que le da la tarea. Ellos de inmediato empiezan a desarrollar las primeras medidas que ya las vimos anteriormente y a su vez, con los datos que se tengan, se ingresa a un sistema que es mucho más que una base de datos, se llama iCAIS, que es un programa a través del cual uno vacía toda la información respecto al accidente y es un elemento, un programa que está estandarizado a nivel de base de la Organización de Aviación Civil Internacional. O sea, todos los países que están involucrados en este punto usan el mismo formato y usan este mismo programa. Entonces, toda la primera información que se maneje, con la que se cuente, se vacía en este sistema computacional y se envía a los estados de diseño, a los estados de fabricación, a los estados del explotador
o al estado de matrícula, de acuerdo a las características de la aeronave y de lo que se tenga en ese momento. Se empieza la diligencia, inspecciones y peritajes, se analiza toda esta información posteriormente, transcurrido ya un tiempo prudente, y de ahí se elabora el informe. Como decía anteriormente, este informe pasa a un precomité. Si en este precomité es aprobado, o sea, es rechazado porque se ha encontrado una observación o faltan diligencias pendientes, se le devuelve, ¿cierto?, el informe al equipo investigador, de tal forma que soluciona los detalles encontrados. Ahora, si es aprobado, pasa ahora a un segundo comité. En el primero participan todos los investigadores de la sección. Y en el segundo, el comité de EPA del Departamento de Prevención de Accidentes, ahí concurre los dos investigadores, o los investigadores, depende del caso, y se le expone al director de prevención de accidentes. Si este es rechazado, vuelve nuevamente a corregirse los errores encontrados, y si es aprobado, ¿qué es lo que hace? Se elabora una resolución de términos firmada por el director general de la Aeronáutica Civil, a través del cual se le va a conocer a los interesados cuáles fueron las causas que originaron el accidente. Y a su vez, toda esa información es vaciada ahora ya completa, con toda la información recopilada durante todo el proceso de investigación, a este sistema computacional que es el ECAI. Y de ahí queda a disposición, ¿cierto?, de los espacios que quieran. Con respecto al trabajo en terreno, cuando llegamos a sitios de suceso, esto es lo que encontramos. Partes quemadas, distribuidas. ¿Qué es lo que se empieza a hacer en ese lugar? Se empieza a confrontar, ¿cierto?, de acuerdo con la bibliografía existente, respecto a ver si el ala como era, dónde está el ala, si ese trozo que se encontró corresponde a la punta a la izquierda y después se encontró la punta a la derecha, quiere decir que el avión llegó entero, si le falta una... En fin, todo se va confrontando con la bibliografía, los restos encontrados, para así irse formando una idea de más o menos de qué es lo que, cómo debería estar, o por qué está así, o qué es lo que falta. Para finalmente poder formar ese escenario que nosotros encontramos caótico. A través de todas estas comparaciones y estos peritajes, podemos ir diciendo que ahí está el fuselaje delantero, aquí está la parte del fuselaje trasero, esta dice horizontal, el ala izquierda, el ala derecha y los motores. O sea, todo eso que inicialmente era un caos, a través de este sistema de comparación y de peritaje, nosotros podemos armar como qué parte es cada una de las piezas encontradas. Y después de ahí empezar a ver qué fue lo que nos falló o qué fue lo que originó y causó el accidente. Con todo lo que hemos documentado, ahí pasa a la recuperación de los restos, ¿cierto? Porque no se olvide que la actividad tiene que continuar, y si dentro de un aeródromo también la actividad de vuelo no se puede detener, o por lo menos que sea el menos tiempo posible. Y también sacar esto porque muchas veces es impactante para el resto de la gente, ver los restos de la Armada y después. Entonces, con todo esto rápido, se recuperan todos los restos conforme lo que vimos adelante, que era el darse mucho tratamiento. En conclusión, ¿qué es lo que nosotros requerimos para nuestro trabajo? Que se notifique el accidente a la autoridad náutica o carabinero lo antes posible, de tal forma poder reaccionar lo antes y llegar al lugar del suceso lo antes posible también. No alterar la ubicación de los restos y solamente hacerlo cuando sea estrictamente necesario para salvar a alguien. Ahí, olvídense, se saca nomás, se recupera la persona, se salva, y después nosotros conversaremos para ver qué fue lo que movieron, para no tener idea de qué fue lo que ocurrió. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo que conversamos adelante, ahí le damos lugar, entrevistamos a la gente, tripulación y testigos, fijamos los restos, analizamos el escenario, todo lo que encontramos, fijamos, fotografiamos, filmamos, ¿sí? Vamos a ver las condiciones meteorológicas, por si hubiera algún elemento que hubiera favorecido la ocurrencia del suceso.
obtener mayor número de antecedentes que contaría el tiempo, como lo conversábamos delante, ¿cierto? Que la falta de algo podría a lo mejor llevarnos por una línea que investigaría diferente a lo que ocurrió. Sacamos aquellos componentes que nosotros encontramos que estimamos que es necesario para futuras inspecciones, ¿cierto? A lo mejor podemos llevar el motor, podemos llevar las carátulas de los instrumentos y ver si hay alguna marca, alguna aguja en la carátula que puede indicarnos las condiciones en las cuales se produce un impacto, en fin. Entregamos la aeronave a sus dueños, ¿cierto? Para que pueda ser retirado al lugar. Y también colaboramos, de acuerdo a la información que nosotros mantengamos, para la identificación de la víctima. ¿Cuál es nuestro objetivo final? Tal como se llama en forma reiterativa, determinar las causas del suceso, la cual van a ser vaciadas, ¿cierto?, en el informe final. Y con esto, como decía, actuando de una forma reactiva, o sea, tras la ocurrencia del accidente, la experiencia alcanzada, los errores cometidos o las cosas que se pudieron mejorar, nos van a servir para prevenir futuros accidentes. Ahí están los teléfonos, se pueden anotarlo. Todos los investigadores. Hay dos equipos, como decía, de turno. Uno que está en reacción inmediata y el otro que se activa al momento en que el equipo 1 sale hacia el sitio del suceso. No sé si hay alguna duda, consulta. Estoy atento a Sí, sus tenemos varias preguntas ahí, César, así que vamos a hacer algo. Sin embargo, antes de comenzar a leer las preguntas, quisiera hacer una introducción de por qué este tema en el mes de la aeronáutica y del espacio. La Dirección de Aeronáutica Civil es el mayor empleador de ingenieros aeronáuticos y aeroespaciales del país. Eso hay que tenerlo presente, que además, junto con otras especialidades, llega casi al 10% de la planta. La planta actualmente son 3.600 o superior a 3.600 personas. En consecuencia, en la Dirección de Aeronáutica hay más de 400 ingenieros, considerando también ingenieros de ejecución e ingenieros civiles. Y en el área de investigación de accidentes se hace mucha ingeniería en trabajo en equipo, ¿verdad? Es muy importante la operación, es decir, la opinión de los pilotos, ¿verdad? Desde el punto de vista de ingeniería mismo, de la investigación, los ingenieros aeronáuticos, ingenieros electrónicos, etcétera. Todas las disciplinas trabajan en conjunto, más personal de mantenimiento y también la administración, porque en el historial del avión muchas veces podrían estar las causas de por qué ocurre un accidente, es decir, un boletín de servicio no aplicado, etcétera, etcétera. En consecuencia, el área de investigación de accidentes y el fin último que tiene, que es que no se vuelva a repetir un suceso indeseado como es un accidente, es muy importante llegar a una conclusión verdadera y poder determinar futuros procesos, digamos, que permitan hacer de la aviación cada vez más segura. No olvidemos un accidente que hubo por allá por la década del 80, donde se desestabilizó un avión en el despegue, se elevó y cayó casi de cola, murieron todos los pasajeros que iban ahí, un avión pequeño, y se llegó a la conclusión de que la tabla de peso de las personas con su equipaje estaba mal aplicada. De ahí se modificó y hoy día, evidentemente, los kilos por persona que se suben a la aeronave son mucho mayor a los que había en ese accidente. Es decir, la conclusión de ese accidente determinó que había que subir el peso de la persona con su equipaje, básicamente para hacer una muy buena distribución del peso y balance en la aeronave. De los errores se aprende y de ahí en adelante nunca más se ha sabido de que sea producto de un accidente por el peso de los pasajeros, que es la gran conclusión. Bien, tenemos acá la primera pregunta, Luz María. ¿Cómo cumple la DGAC con la independencia de la investigación de accidentes respecto de la fiscalización de cumplimiento de normas? La OASI recomienda que la investigación de accidentes y la fiscalización sea independiente de la entidad que dicta las normas. ¿Por qué en Chile no se han separado estas funciones en entidades independientes y todas están en la DGAC? Sí, eso es muy cierto lo que señala María Mesa. Luz María, ¿sí?
Es verdad, el ideal sería contar con esa independencia, ¿cierto?, de lo que es la autoridad aeronáutica con respecto al tema de la investigación de accidentes. Pero no es fácil y no somos los únicos, son muchos países que en este momento están tratando, o así lo exige, o sea, trata de imponer eso, que hay una separación entre lo que es la entidad investigadora con respecto a la autoridad aeronáutica. Pero nuestra realidad, porque eso significaría, de un punto de vista organizacional, de un punto de vista de recursos, bastante grande, un esfuerzo bastante grande. Yo creo que a futuro vamos a tener esas personas. ¿Cuándo? No sé, pero yo creo que a futuro, en algún momento, va a existir una independencia en lo que es la entidad investigadora de accidentes con respecto a la autoridad aeronáutica. Por ley, por la condición nuestra, hoy día no es posible. No es que se de mucho, pero no somos los únicos. Hay muchos países que están, son muy pocos los que tienen separado esas dos actividades. Muy bien, Fernando Mujica, hola César. ¿Ustedes no investigan entonces cuando existen muertes o lesiones y daños mayores en un avión, en un hangar de mantenimiento o en operaciones de mantenimiento? No, porque tal como les señalé, nosotros consideramos, no nosotros, OASI, y nosotros seguimos lo que dice OASI, considera que el accidente, o sea, el suceso de aviación es considerado dentro de ese lapso, del momento que la persona sube con la intención de volar hasta que se baja el último pasajero y están los motores detenidos. En ese lapso, lo que ocurra es un suceso de aviación. Pero si ocurre una labor de mantenimiento, eso lo investiga el SMS local, en fin. Hay otras entidades que van a Correcto. hacer. Esto cae bajo la ley 16.744 de accidentes laborales. Es decir, quien se hace cargo acá de la investigación del accidente, habiéndole lesiones graves o muerte, corresponde, digamos, a la autoridad sanitaria, Seremi de Salud, más la inspección del trabajo y también las mutuales de seguridad. Eso es lo que corresponde en tierra. El SMS local de la organización. Correcto, exactamente. Pero está cubierto, digamos, la investigación dentro del mismo manejo de preventivo que tienen las entidades aéreas. Jaime Parra pregunta, ¿un accidente o incidente ocurrido durante el proceso de descarga de una aeronave, luego sorrido se considera como suceso de aviación? En la presentación solo se refirió a aeronaves de pasajeros. Sí, creo que lo señalé, pero como decía, es el momento hasta el cual los motores están detenidos. Se termina el vuelo, se detienen los motores y se acabó el periodo en el cual se considera un suceso de aviación. Si en ese momento ya el avión aterrizó y están descargando, lo más probable que va a ser así, ¿cierto? Están los motores detenidos. Ya cesó la actividad de vuelo. Y se rige por la misma condición que mencionamos No, anteriormente. pasó a ¿Ah? lo otro. Alfonso Aliz, para el propósito de la investigación de accidentes de vuelo, ¿está previsto el uso de simuladores de vuelo específicos como un elemento de ayuda para determinar las causas de accidentes de aviación? Nosotros no, por lo menos. Nosotros no hacemos, normalmente la asistencia que pedimos son para peritajes, pero de ahí no se ha dado el caso en el cual nosotros pudiéramos requerir a lo mejor eh, el empleo de un simulador de vuelo. Porque cuando a lo mejor sería practicable eso, en aquellos sucesos de aviación en los cuales tengamos información de las cajas. Pero hoy día las mismas cajas permiten graficar, ¿cómo se llama? Prácticamente todo el vuelo. Grafican de la posición del avión, grafican la indicación de los instrumentos, grafican los mandos. Igual que en fondo estar como frente a un juego del Flight Simulator, lo que ese software permite hacer con respecto a la información recopilada de los flight de recorrido. O sea, eso no sería necesario contar con un simulador de vuelo. La tecnología que más allá. Muy bien. Osvaldo Bahamondes, entendiendo que la investigación en el área de seguridad de un accidente busca desvincular los resultados con la aplicación de sanciones, especialmente para incentivar la cooperación de los involucrados. ¿Cómo lo hacen para mantener esta, comillas, no relación
cuando durante la investigación se descubre la ocurrencia de una violación intencional a la regulación o cuando un fiscal nombra a un investigador como perito. Ya, a ver, nosotros no somos peritos judiciales. Ninguno de los investigadores que trabajan acá tiene porque eso para ser perito de una fiscalía tiene que contarse esto con una inscripción, que hay un procedimiento administrativo. Los fiscales y la fiscalía sí se nutren de nuestra información con respecto a lo mejor las causas, aunque nosotros decimos que el sistema de investigación con el cual nosotros realizamos esta averiguación de los hechos, esta investigación, no es diferente a lo que hacen desde el punto de vista legal. Entonces, a lo cual el uso de esta información podría llevar a resultados no deseados. Porque nosotros, por ejemplo, no tenemos la potestad de poder exigir, si un piloto no nos quiere, a lo mejor, dar una información, está en su derecho. No puedo exigir yo legalmente que me declare. Siempre contamos con la participación y la colaboración de los pilotos, que todo el mundo entiende que nuestra labor es prevenir. O sea, queremos evitar que esos sucesos no ocurran de nuevo. Y la primera pregunta era, la parte inicial de la pregunta era de cómo lo separamos nosotros. Para mantener, digamos, de separada la relación de la investigación. Bueno, nosotros como empleados públicos, si durante la fase de investigación, por ejemplo, detectamos la concurrencia de alguna infracción a la normativa, detectamos la presencia de un eventual delito, nosotros tenemos que informar. Pero no lo investigamos, solamente decimos aquí podría existir una infracción, y se lo enlazamos a la sección de investigación infraccional. O aquí podría existir la concurrencia de un delito, y se lo informa a la Fiscalía. Y de ahí nos entendemos. O sea, no podemos nosotros dejar pasar por alto que pasamos a ser cómplices. Pero tampoco nos vamos a investigar si es así o no. Nosotros estamos enfocados a determinar la causa del accidente. Y si esto es un hallazgo, no pasa más allá de ser un hallazgo. No lo consideramos. Perfecto. Jaime Parra, te envía muchas felicitaciones por la presentación completa, interesante, muy bien fundada. Trabaja contigo, ¿verdad, César? ¿No? No. Muy bien, muy bien, muy bien. Roger, buenas tardes. Mi consulta es referente al control de FOD. En relación al control de las herramientas de los mecánicos que queden olvidadas en una turbina o mecanismos críticos. DGAC, ¿qué le pide a las líneas aéreas que hagan al respecto para reducir el riesgo? Gracias. Eso no tiene que ver, o sea, hay entidades que tienen que ver, ¿cierto?, del Departamento de Seguridad Operacional, a través de la subdepartamento de la mecanilidad, que tiene que ver con toda la labor de mantenimiento. Pero para el caso nuestro, si llegáramos a encontrar, por ejemplo, la presencia de un FOD dentro de un accidente, por supuesto que habría que llegar a las medidas corregidas, pero hasta el momento nunca hemos tenido un caso así de FOD, digamos, por olvido de alguna herramienta o no sé. Pero hay parte de la organización de la DGAC está preocupada. Y también están acuérdense de los SMS que están en cada una de las organizaciones nacionales de la actividad de aviación. Y ellos tienen que preocuparse de eso. Eso es parte de la prevención. Mario Verdugo hace dos preguntas. Una, algo la mencionaste, digamos, el uso de drones para filmar o fotografiar sitios de accidentes aéreos en Chile. Comentaste que lo estaban usando. Y Mario Verdugo también señala otra que te va a llevar a los expedientes X. ¿Se han investigado accidentes aéreos producidos por ovnis, es decir, sin explicación? No, pero también es un tema interesante que tiene. O sea, nunca hemos tenido la presencia ni sospecha de la acción de ovni para que dentro de un accidente. Pero sí me llama, me ayuda y me acuerda en algo que nosotros tratamos de buscar la causa, o lo más cercano a la causa probable, pero también hay casos en los cuales hay causas indeterminadas. En el caso de Chile, las causas determinadas son alrededor del 1,5%, más o menos. Y dentro del ámbito mundial, de repente alcanza hasta el 15%. O sea, nosotros tratamos de hacer lo posible, de tratar de llegar a qué fue lo que ocurrió. O sea, o si no es la causa,
por lo menos la causa más probable. Pero sí también hay casos en los cuales tenemos el caso de la investigación del avión ambulancia que se cayó en el volcán Macá, que no pudimos determinar a ciencia cierta qué fue lo que realmente ocurrió. Hay sospechas, pero nosotros siempre en nuestros informes se basan en hechos. Yo no puedo elaborar un informe en base a suposiciones. Tiene que ser hecho demostrable. Tenemos muchas teorías de lo que puede haber ocurrido, pero nada demostrable realmente de qué fue lo que ocurrió. Y ahí tuvimos un caso de una investigación de causa fue indeterminada. Muy bien. Marcos Laurí, buenas tardes. ¿Dónde puedo encontrar estadísticas de accidentes o incidentes y sus causas probables de los últimos años en aviación de menos de 5.700 kilos? En la División General de la Aeronáutica Civil, Departamento de Prevención de Accidentes, Sección de Investigación de Accidentes. O sea, lo puede acceder a través de la OIRS, Exacto. No da trabajo extra, pero no lo hacemos. Correcto. Aparte de eso también, perdón, aparte también están publicados en la página web institucional, están publicados todos los sucesos que tenemos nosotros registrados también con sus investigaciones finales publicadas. Y ahí puede tener acceso a todo lo que quiera respecto a las causas, qué fue lo que realmente cómo se solucionó. Mario pregunta, de las 4 causas posibles por las que ocurre un accidente, en la práctica, ¿qué porcentaje representa cada una de ellas? Se refiere a factores humanos, organizacionales, materiales, etcétera. De esas 4 causas, ¿cuál es la que ocurre con más probabilidad? Fíjate que la estadística, ahora ya no se habla tanto por lo menos base de clasificado a través de, son 42 clases de accidentes. Categorías, perdón, categoría de accidentes. Y ya no se habla del factor humano, o sea, ese es un estudio, pero normalmente, ¿cuáles son las causas que ocurren tanto en el país como así también en el extranjero? Son las pérdidas de control en vuelo, son los impactos en vuelo controlado contra el terreno, es decir, va volando, se mete en una nubosidad o una condición de baja o escasa o nula visibilidad y se estrella. O sea, nunca supo que se estrelló. Él iba volando, por eso se llama CFIT, vuelo controlado contra el terreno. O sea, él iba volando y de repente se estrelló. Y de todos los accidentes, más del 40% de los accidentes ocurren en el momento que el piloto dice, voy a aterrizar, y termina aterrizado. En ese lapso, donde ocurre la mayor cantidad de sucesos de eso. Para decir, en la etapa ya final de todo. Perfecto. Otra pregunta de HP, 2 consultas veces, ¿cuáles son las causas más comunes? Factor humano, factor organizacional. ¿Cuánto tiempo en promedio en general llevan las investigaciones de accidentes catastróficos? Promedio, nosotros tratamos en lo posible de terminar antes del año. Hay investigaciones que duran 3 meses, 6 meses. Hay otros que duran 2 años, no más de eso. Lo que más nos demora son cuando tenemos que hacer peritajes en el extranjero, porque ahí ya hay un tiempo que no podemos controlar. Y en cuanto a cuáles son los factores más causales, efectivamente, el elemento humano. Como el 14% más o menos son de actividades, o sea, relacionadas con el mantenimiento. Y de ese 14,4% de actividad de mantenimiento, de causa de mantenimiento, también hay un factor humano. Hay un elemento humano que participó en esa actividad de mantenimiento. Entonces, cada día los aviones son más seguros, son más potentes, son más resistentes. Entonces, inicialmente, antiguamente decía que la mayor cantidad de accidentes se producían en el despegue o en el aterrizaje. Hoy día el despegue no es tanto porque tenemos motores más confiables, más potentes. Pero sí tenemos problemas de aterrizaje porque y ahí hay un factor humano. O sea, el piloto es el que comete los errores. Y muchas veces son errores, como decía antes, que son eh, poco comprensibles. O sea, que se me agota el combustible y yo no digo cualquier cosa menos que me vaya a caer porque se me acaba el combustible. Pero hay. Correcto. Luz María complementa su primera pregunta, dice Brasil y Argentina nos lleva a la delantera, pues ya separaron estas funciones en entidades independientes y en Chile la DGAC sigue siendo juez y parte. Es complicado decir juez y parte. Lo que atenta contra la mejora continua y por ende la prevención y la seguridad.
¿por qué la DGC no fiscaliza en forma independiente? ¿Fiscaliza? No fiscaliza Yo lo de único, forma independiente. lo único que podría señalarle a los María que, por lo menos para mi tranquilidad, yo llevo este puesto más de 10 años a cargo de la Sección de Investigación de Accidentes. Y hasta el momento, si bien es cierto, se no han impugnado investigaciones, ninguna de esas impugnaciones nos ha entregado elementos a través de los cuales nosotros hayamos tenido que cambiar la causa. Vale decir que las investigaciones son de partida, no tenemos presión superior respecto a la investigación. Somos totalmente independientes en la ejecución de la investigación. Y se ha dado el caso que de repente en nuestras investigaciones hay veces que hemos detectado que alguien cometió algún error y no tenemos ningún empacho en darlo a conocer y hacerlo llegar a los que le corresponde. Si es un delito o si es una infracción. Lo único, hasta el momento, nosotros también, lo que siempre se dice, nosotros estamos abiertos a reabrir un caso sin ningún problema. O sea, lo que a nosotros nos interesa es poder determinar lo más cercana posible cuál fue la causa. Porque también la determinación de la causa errada a lo mejor podría estar generando acciones correctivas que nos van a generar otro accidente. Por eso que tenemos que llegar lo más cercano posible a la causa. Y si hay que reabrirlo 10 veces, vamos a hacerlo. O sea, en ese aspecto yo me siento tranquilo que hacemos un total profesionalismo y transparencia. Y de hecho está como algo que nunca hemos tenido que cambiar una investigación. Las causas. Muy bien, eso habla muy bien de la ética de los profesionales también que trabajan en la Dirección General de Aeronáutica. Yo soy usuario permanente por estudios que hacemos en el colegio respecto de ley de lobby y también transparencia para solicitar antecedentes. Y la verdad de las cosas es que es muy rápida la respuesta y con toda diría yo, la cantidad de datos que le entregan a uno a veces exceden lo que uno pregunta, ¿verdad? Es muy abierta la información. Acá la pregunta se refiere a este mismo punto también. ¿Existe información pública respecto a estadísticas de accidentes, frecuencia, fatalidad, clasificación o tipo de accidentes y causas? Como estadística, no. Pero sí está toda la información en la página web de todos los accidentes que están en este momento en proceso de investigación y ahí están terminados, están con su respectiva publicación de acceso público. O sea, no, es otra cosa importante. Nosotros una vez que terminamos las investigaciones, la información es, salvo aquello, por ejemplo, que de carácter reservado, protegido, por ejemplo, resultado de autopsia, que no es conveniente que nadie más la sepa. Pero todo el resto de lo que es el proceso de investigación que hay disponibilidad pública. O sea, nosotros no tenemos nada que ocultar. Durante los procesos de investigación tratamos de mantener una cierta reserva, más que nada para evitar entorpecimiento en la gestión, en el proceso. Pero en el determinado proceso la información queda a disposición de quien quiera. Muy bien, la última pregunta la presenta Eric Ojeda. En el caso bizarro de la pasajera que lanzó monedas a una turbina para darle suerte, ¿aplica una investigación de accidentes o cuál es el mecanismo? No, porque no es, porque hay una intencionalidad. Ahí pasaría otra instancia hacia la investigación, que ahí puede ser incluso hasta un delito. Eso en términos jurídicos no lo tengo claro, pero yo creo que podría ser configurar hasta un delito. Una vez, por ejemplo, tocó también hacer una investigación de un dron que se cayó en una presentación, y también investigamos los drones, o sea, aeronaves, de acuerdo a la descripción del código aeronáutico. En un festival en Talca, estaba un dron haciendo la filmación y de repente cae, y caen encima las personas y hacen pequeñas lesiones. Partimos con otro equipo y después nos dimos cuenta que había sido una persona del público que lanzó dos piedras con un plástico amarrado a fin de que se le pegaran las aspas a eso y se cayera. Hasta ahí llegó la investigación, porque ahí hubo una intencionalidad de producir el suceso. Y ahí nosotros dejamos de investigar. O sea, ya no hay accidente. En este caso, de la señora, no es que, ahora, si abre a lo mejor abre su billetera y saltan las monedas y cae la turbina, podría darse el caso. Pero aquí hay una intencionalidad. Y ahí ya no investigamos. Son otras entidades. Perfecto, César. Hemos llegado al final. Te agradecemos infinitamente la presentación, Muy largo. entregarnos. No, estamos bien, estamos bien. Entregarnos información respecto de un tema que normalmente está en la opinión pública, ¿no?
hay un accidente, dice, ¿y qué pasó? Y uno que como que se queda en el qué pasó y cuesta como que después aparezcan las noticias, digamos, en la causa de ese accidente. Entonces, realmente también algo desconocido que hoy día las fiscalías son las que llevan las causas de los accidentes cuando hay un proceso que podría tener alguna implicancia de dolo o alguna culpa, ya sea al punto de vista de una demanda civil o penal, y que también la DGAC lo hace solamente para que no se repitan los accidentes. Muy interesante, yo he tenido la suerte de investigar más de una docena de accidentes. Nunca he estado en la DGAC en todo caso, pero la investigación es tremendamente apasionante y un desafío permanente para llegar a determinar efectivamente la causa. Dejando de lado todo lo que signifique, digamos, que haya personas heridas o en su caso más extremo, muerte, eh, el resto de lo que significa para la ingeniería misma, es muy interesante esta área. Así que nuevamente gracias, César. Éxito en tus funciones. Ojalá no quede ninguna investigación sin llegar a determinar esa causa probable, ¿ah? O al menos una, ¿verdad? Que deje una pista, digamos, para saber que podemos prevenir que sucedan o se repitan este tipo de hechos. ¿Mm? Listo, muchas gracias y un placer. Ojalá que haya servido de algo la exposición. Por supuesto que sí. Ok, pues.